nacional pues también hay trabajo, hay cosas. Se entiende que como iglesia no podemos estar en todo. También no sería sano andar en todo, porque el que mucho abarca se lo llevan por corriente, es el dicho, ¿no? El que mucho abarca poco aprieta. Y bueno, pues no sería de esa manera, pero sí hay cosas en las que es necesario estar enterados, estar sumados, y se está haciendo mucho énfasis en iglesias sanas. Dice este título o de esta dinámica nacional: iglesias sanas para la gloria de Dios. Entonces, ¿qué tan sencillo es que una iglesia sea sana? ¿Cómo la ve? No es sencillo, ¿verdad? A mí me tocó estar de compañero de habitación, y pues bueno, el tema del clima afuera, el tema del clima adentro, y luego que uno ya no es del primer hervor, todo se junta para que bueno, no esté tan sencillo el asunto de la salud. Pero gracias a Dios por este tiempo. Fue cosa de estar en el viaje ida y regreso. Del viaje de ida fueron 7 horas y de regreso 8:30 por temas del tráfico, pero gracias a Dios que el Señor nos permitió estar en esta actividad pues para poder avanzar. Entonces gracias pues por la iglesia también, a los que hemos estado sumados. Hay muchas cosas y pendientes por hacer. Quiero invitarle a que bueno, estemos meditando, gracias, en esta mañana una continuidad, lo que hemos visto acerca de nuestra serie. No sé si esté por allá listo, muchachos, el tema de las diapositivas, les encargo mucho. Hemos estado viendo una serie referente y sustentada en el libro de Daniel, que Daniel es un profeta mayor o menor. ¿Qué quedamos? Es un profeta mayor. ¿Mayor por qué? ¿Era más alto? ¿Era más guapo? ¿Qué era el asunto? ¿Por qué es mayor? Comparativamente es más extenso en cuanto a cantidad de capítulos que un profeta menor. Entonces esta serie se llama Fe, Convicciones y Revelaciones que Transforman, porque si usted se fija, el libro de Daniel se habla de fe, se habla de convicciones y se habla de revelaciones, que todas en su conjunto y en su accionar mismo transforman y hacen cosas de acuerdo a la voluntad del Señor. Entonces el tema para hoy se llama Fe al horno. ¿Y sí fue eso o no? ¿Cómo la ve? La fe fue lanzada al horno, es decir, personas fueron lanzadas al horno. No sé, les encargué una tarea. ¿Quiénes hicieron la tarea? Levanten la mano. Los que no, les toca disparar el desayuno. Va a haber muchos desayunos, ¿verdad? Les encargamos leer el capítulo 3 de Daniel. Ahí nos estarán alcanzando en el tema de las diapositivas. El título se llama, ¿cómo dice? Fe al horno. Y lo que es esto, una serie referente a fe, convicciones y revelaciones que transforman. Hablamos del capítulo 3 del libro de Daniel. Ahí está, iba conmigo. ¿Me ayudas cambiándole, hermano José Luis? Y hay un hecho importante aquí. Hablamos dentro de toda esta historia de varios personajes. En el caso de Nabucodonosor, ese tal Nabucodonosor, rey de Babilonia, él, hablando del año en que fue esto, dice que más o menos fue en el 560 y tantos antes de Cristo, y está conceptuado como el emperador de su tiempo más poderoso. ¿Cómo dije yo? Más poderoso. Pero además de eso, fíjense, del hebreo, me llama la atención, a veces me enfrasco en el tema de los significados, los nombres, y en el hebreo Nabucodonosor se llama Nebuchadnezzar. Y Nabucodonosor tenía muchas particularidades, y una de esas particularidades del rey Nabucodonosor de Babilonia es que era un hombre necio. Me acordó de Faraón, pero ahorita vamos a ver por qué el argumento de que él es necio. En esos tiempos Babilonia era el equivalente a cuando en otros tiempos más modernos había naciones que conquistaban a otras y eran los reyes del mundo en ese tiempo. Babilonia le tocó ser el rey del mundo de su tiempo, en ese mundo antiguo, y era, hermano, era un asedio militar a otros países, y buscaban hacerlo también de manera religiosa. Después de que militarmente llevaban cautivas a las personas, cambiaban e intentaban cambiar la religión misma de las personas. ¿Por qué esa dinámica? ¿Por qué hacían eso? Porque eso hacía, si hay algo importante en la cultura de las personas, es el tema religioso. ¿Quieres ver a una persona
tranquila, que en el tema religioso, en el tema de las convicciones, esté conforme, esté tranquilo o esté ceñido a eso. Y yo quiero que vaya conmigo directamente, por favor, a Daniel 3:1. Vamos a Daniel 3:1 porque vamos a entrar en este capítulo y quiero que lo vea conmigo. Vamos a irnos rapidito para que nos dé tiempo. Y fíjese, dice aquí en Daniel 3:1: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. De entrada quiero hacerle mención de lo siguiente. ¿Se acuerda qué había pasado con Nabucodonosor y con Daniel? Sí, anteriormente había sido la revelación o el sueño, y en el cual a Nabucodonosor se le habló de esta figura en la cual la cabeza era de oro, pero lo demás era de otros materiales. Y algunos han dicho, ¿y por qué? ¿Qué tiene que ver lo anterior con esto? Ahí precisamente le hablo de Nabucodonosor como una persona necia, obstinada, aferrada a convicciones personales que no tenían que ver con lo divino. Fíjese, el rey Nabucodonosor, si me ayudas, José Luis, quiso obligar a toda la gente de su reino por su egolatría y por su idolatría. Hay dos cosas diferentes ahí. Una es la egolatría. La egolatría es la adoración exagerada hacia sí mismo. Y la idolatría, que es el amor excesivo, el amor vehemente a alguien o algo. Y eso tenía bien marcado, bien enraizado el rey Nabucodonosor en ese tiempo. ¿Hasta ahí va conmigo? ¿Sí? ¿Has conocido tú una persona así? Ególatra, idólatra. Pero aquí pasaba un fenómeno con Nabucodonosor. Su egolatría y su idolatría, él las fusionaba. Porque en esos tiempos, ¿qué cree? Las personas que estaban en el asunto de esos lugares de preeminencia eran considerados y buscaban ellos mismos ser dioses. Y había dinastías, entre ellos había, es decir, se heredaba, ya sea los hijos, ya sea quien continuara, se heredaba ese nivel, esa altura, esa posición de carácter no solamente político, no de poder nada más, sino también de carácter divino. Entonces eran dioses, y por eso la insistencia y por eso la vehemencia de muchos de adorar. Y dice la Biblia que mandó a hacer una estatua de oro que medía el equivalente es 27 metros de alto. Para que me explique yo, es el promedio de su casa. Esto está un poquito más alto, pero estaríamos hablando de su casa. Esto tiene promedio 360, 350. La altura era de 11 pisos, el promedio de una estatua así. 11 pisos la altura de esta estatua y 270 de ancho. Pasa lo siguiente, hermanos. Por las dimensiones era una estatua de una figura delgada, y muchos lo han manejado como puesto de esta manera la posición. No hay una foto, no hay nada de esto, pero llama la atención ciertas cosas. Se dice que no es que fuera de oro macizo todo. Imagínense las proporciones. No es que no hubiera manera, no es que no hubiera riqueza, pero lo que se concreta en las personas que dicen y hablan de esto es que era un metal, fue cubierta toda de oro, pero un material de madera o de materiales más pobres en cuanto al tema de lo valioso. Y cuando habla de imagen, se han puesto a comentar, hermanos, que la conclusión es que era la figura de una persona. Entonces la conclusión para muchos, incluso ya lo han ejemplificado, lo han dibujado, era la figura del mismo Nabucodonosor. Y dice que medía, fíjense, dice que medía 60 por 6, hablando de las dimensiones y todo esto. Y dice, simboliza la imperfección. Cuando hablamos del número 6, a diferencia del número 7 en la Biblia, el 7 sabemos que es perfección, es plenitud. El número 6 no lo es, habla de carencia, habla de imperfección. Pero fíjese, cuando vemos el simbolismo de 60 por 6, habla de esa imperfección de carácter humano. Mientras que el 7, ¿cuántas veces se calentó el horno? ¿Se acuerda? 7 veces. Se calentó el horno 7 veces. ¿Cuántos instrumentos se tocaron cuando fue el tema de convocar a que todos fueran a adorar? ¿Los ha contado usted? Son 7. Entonces se está hablando aquí de que el horno fue calentado. Aquí luego de repente pregunta, ¿cómo le harían para calentar y hacer lo que fueran 7 veces? Calentar el horno. Es una manera ejemplificada de hacer ver que se calentó de manera plena, lo máximo posible.
no era común el hacer esto. El tema se calentó de esa manera el horno para los fines que el mismo Nabucodonosor lo había ya designado. Era un horno, hermanos, que en el tiempo de Nabucodonosor, previo a lo que vemos a ver ahorita, era un horno que se calentó antes de la misma acción y la ejecución de la adoración. El horno ya estaba listo. ¿Hasta ahí va conmigo? Sí, el horno ya estaba listo. Y bueno, y si usted se va conmigo a Daniel, y nosotros tantito un capítulo antes, en el capítulo 2, versículo 32, vimos, y esto fue el domingo pasado, la imagen que soñó Nabucodonosor. Tenía la cabeza de oro, tenía otros materiales, pero ya en Daniel nosotros vamos a ver algo importante. Nabucodonosor mandó a hacer una estatua, no nada más de aquí por arriba de oro, mandó a hacerla completa, mandó a forrarla completa. El entendimiento es ahora eso. Y esto está conceptuado bíblicamente como un acto profeso, un acto explícito de rebelión contra Dios. ¿Cómo dije yo? Es un acto así, es claro, de rebelión contra Dios de parte de Nabucodonosor. Y otra cosa más, el rey sabía quién era Dios o no. Ya había tenido ahí una experiencia en la cual se le fue revelado por medio de Daniel, y él prefirió construir. Fíjese, por eso el tema de que hablamos de rebeldía. Él decidió y prefirió construir su propio Dios, como si él dijera, no solo va a ser el tema de la cabeza, mi reino va a ser completo, mi reino va a ser eterno. Imagínese, ¿cómo se sentirá una persona que se siente Dios? ¿Cómo se sentirá una persona que se siente Dios? ¿Será humilde? ¿Será benévolo con la gente? ¿Será equitativo? ¿Será todo menos eso? ¿Cuál era? Y usted y yo, cuando leemos acerca de Nabucodonosor, vemos cómo el Señor se encargó de bajar ese orgullo, de bajar esa rebeldía de manera drástica y dolorosa. Y fíjense, y están conceptuando también que no era un tema solamente de orgullo, era miedo disfrazado de grandeza. Y en muchas personas, atrás de esa grandeza, atrás de lo que muchas veces pudiésemos ver, hay inseguridades, hay miedo. ¿Qué pasa cuando personas como estas les quitas todo eso? Se sienten nada, porque estaba todo fincado en lo que todos hacían por él, en lo que todos le congratulaban a él, reconocían que él era el bueno. Y esto, hermanos, es un tema cíclico en la historia, con sus diferencias. En el tiempo, algo también importante, dice que esta estatua se levantó en el campo de Dura. Y estaba yo, ¿será Dura? ¿Será Dura? ¿O qué será? El campo de Dura. Y el campo de Dura, donde se levantó esta estatua, esta imagen, tiene características. Estaba conceptuado como una plaza, y su significado es Dura, plaza fuerte, un lugar amurallado. Era un lugar que, hermanos, algunos dicen que era planicie, pero no. Una característica de Dura es que era el lugar más visible de todos los lugares de alrededor. Era el lugar más fácil de contemplarlo, y que en cuanto a ubicación era factible para eso. Era prominente en la provincia de Babilonia, y todas las personas que pasaban por ahí tenían el dominio a la vista de esto. También la otra cosa, a veces yo había escuchado, y más de una ocasión, que hablaba de Daniel y sus amigos, y que eran 4. Y luego decían, pues es que fueron 4 los que estaban ahí en el horno. Pero no, estábamos hablando, Daniel no nos dice qué estaba haciendo. El tema es que queda claro que no estaba ahí cerca. Algunos dicen que estaba en comisión, algunos dicen que estaba en un encargo. El asunto es que él no estaba. Y si usted y yo nos vamos al versículo 2, vamos a encontrarnos con lo siguiente. Y dice, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen, ¿quiénes dice? Los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias. ¿Para qué? Para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Los líderes que fueron convocados en esa ocasión, está conceptuado esto como un evento cumbre. ¿Qué es un evento cumbre? Es algo que están todos convocados, que hay que estar en tiempo y forma, y otra que es muy importante. Entonces estuvieron convocados sin excepción. Y algo que aquí es importante mencionar, en la Biblia está mencionando estos cargos de sátrapas, magistrados, capitanes, y si nosotros nos ponemos a ver jerárquicamente, están ahí escritos en orden de magnitud, en orden de importancia dentro del gobierno.
Y entonces la conclusión es que los que tenían el cargo más bajito ahí eran los gobernadores de las provincias. Y así está mencionado de esa manera. Los sátrapas eran los gobernadores principales y de ahí los demás. Cuando dice en la Biblia que viniesen a ese evento de dedicación de la estatua, el significado bíblico es un evento de adoración a la estatua. No era un tema de decir nada más lo dedicamos. Se estaba convocando y todo el mundo lo sabía, que había que inclinarse, que había que adorar a la imagen, a la estatua. Todos lo sabían, incluyendo a los jóvenes Sadrac, Mesac y Abednego. Y del versículo 3 al 6 dice: y fueron pues reunidos los sátrapas, y aquí viene, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación, es decir, a la adoración de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor, y el pregonero, ¿qué es el pregonero? Era como el vocero en los tiempos actuales. El pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, es decir, esto es para que todos lo hagamos. Se hace esta instrucción para todos, oh pueblos, naciones y lenguas. Cuando nosotros vemos esto, hermano, mi pregunta es para usted: ¿eso quiere decir que todos los pueblos, naciones y lenguas estaban ahí presentes, sí o no? No, porque no había manera. No había manera, había mucho, había lugares distantes, pero esta era la punta de cuña del inicio de la adoración de la imagen. Y comenzó con los funcionarios, ¿sí? Entonces anunció: mándase a vosotros, pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, ¿lo contamos? La bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, ¿qué dice ahí? Os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. ¿Y qué dice además? Y cualquiera que no se postre y adore, ¿qué dice? Inmediatamente será echado dentro del horno, de un horno de fuego ardiendo. Esta era una manera clara, era una manera enfática de decir: no hay excepciones aquí, todos deben rendir culto a esa imagen, ¿sí? Y maneja dos palabras aquí: postración y adoración. ¿Hay diferencia entre una y otra o no? ¿Sí o no? ¿Cuál sería la diferencia entre postración y adoración? Cuando hablamos de un tema de carácter físico y de un tema de carácter espiritual, la postración, ¿qué sucedía cuando alguien se postraba? Me rindo, estoy completamente vulnerable. Por voluntad, tendría que ser por voluntad casi siempre, ¿no? Luego no era así, pero es rendirse completamente. ¿Y qué continuaba? Una acción de adoración, ¿sí? Ambas cosas tenían que darse. No se iba a esperar adoración sin postración, porque la postración es sinónimo de rendición completa, en la cual la persona se pone en extremo vulnerable. Si estás postrado, no vas si te van a dar un ramalazo, si te van a levantar, si te van a invitar, no sé, no tienes ahí la noción. Y aquí algo importante, cuando habla aquí de las naciones paganas, fíjese, cuando hablamos de las naciones paganas, era una costumbre, fíjese hermano, en los pueblos vencidos era una costumbre no nada más ser el asunto de conquistar, sino que también se tenía que, el pueblo conquistado tenía que ceder su voluntad religiosa a la nación que le había vencido. Ni siquiera, fíjese, tanto era el asunto así, que muchas veces era algo entre comillas armonioso, que el asunto de la nación vencida tenía que adorar a esos nuevos dioses, pero no le imponían el que dejara los suyos. Pero sí le decían: ya vives aquí, ya estás aquí, adora a los dioses de aquí. Te damos oportunidad que adores tus dioses, pero los dioses importantes son los de aquí. Y tienes que hacerlo, ahora sí que cumplidamente. Para los hebreos sí era esto un problema, pues el hebreo, a diferencia de todas estas naciones, los demás eran politeístas, es decir, tenían más de un dios, muchos, no sé cuántos, y en el tema de los hebreos, de estos muchachos jóvenes, sí era un problema. La pregunta también para usted sería: ¿nada más era Sadrac, Mesac y Abednego? ¿Nada más? ¿Y Daniel? ¿Cree usted que eran los únicos? ¿Por qué no menciona a los demás?
¿Cree usted que habrá gente que sí se inclinó, que eran hebreos y que sí adoró y que sí se dio? Sí, hermano, sí se dieron. Y el resultado, miren, para dar a entender el asunto, tan relevante es esa traición al Señor, que pasaron a la historia sin gloria, sin ser mencionados, y llegaron a ser olvidados, ni sus nombres existen, porque es gente que olvidó a Dios. No es que no supieran, tenían la misma cultura que estos 4 jóvenes, pero estas personas decidieron traicionar a Dios su Señor, y sabían, esto viene desde una enseñanza, se le llama mosaica. Ellos ya sabían qué hacer y sabían que Dios es exclusivo. Solo Dios y Jehová, desde los tiempos de Moisés y toda su historia, Jehová exigía una lealtad de carácter exclusivo. ¿Hasta ahí va conmigo? Hablamos de los instrumentos. Fíjese, los instrumentos me llama la atención, algo que mencionan a la hora de avisar. ¿Saben qué se van a tocar los instrumentos? Lo que era la bocina, que en algunos lo conceptúan como corneta, y lo que era la flauta eran instrumentos de origen hebreo. Lo que era el arpa y la zampoña eran de origen griego. Lo que era la cítara era de origen oriental. Y todas estas naciones, todas estas culturas, no solamente estaban los hebreos ahí, hermanos. Había muchas naciones ahí, se hizo ahí una polisociedad, se hizo ahí una actividad multicultural, y era representativo ahí ver a varias naciones. Y esto a la hora de convocar, en resumen, fue una convocación general, y si alguien no obedecía, no adoraba a la imagen, iba a recibir la pena máxima. ¿Cuál era la pena máxima? La muerte. Y hubo cosas que a mí me llamó la atención, hermanos, acerca del horno. ¿Alguien se ha quemado en la estufa? ¿Bien? ¿Sí? ¿Qué tal se siente? Y luego yo he visto que van por la mayonesa, ¿sí o no? Por la salchicha y el pan. No, bueno, no, ya, esa fue otra cosa. Y se pone uno ahí algo porque duele, ¿verdad? Duele. Fíjese, los hornos de fuego de los tiempos de Babilonia, los hornos de ese tiempo tenían un uso específico. No era un uso exclusivo, pero llama la atención algunas cosas. Eran para hacer ladrillos, y le llaman hornos de cerámica. Eran de fundición para el tema del forjado de metales, y eran hornos también para obtener cal. Y en todos, obviamente, al ser horno, estamos hablando de algo muy caliente, ¿sí? Y ahí se hicieron también mucho de lo que tenía que ver con las piedras para los jardines. ¿Ha oído usted de los jardines colgantes de Babilonia? Muchas de sus piezas, de las bonitas en ese asunto, eran de cerámica y se hacían en esos hornos. En resumen, ellos sabían el buen uso del asunto del fuego para los materiales, y tenían, fíjense, ese horno como el que se menciona aquí en Daniel, dice que eran de esos hornos con una parte abierta arriba y una parte aquí abajo. La parte de arriba tenía la manera de echar el combustible por arriba, y la parte de abajo era para lanzar, para avivar, para echarle aire. No sé qué le ponían adicional, no se menciona, pero eran eran hornos dichos de esta manera, y se usaban mucho ellos el carbón vegetal. Se menciona que para el asunto de avivar el fuego, ellos echaron carbón a más no poder. No dijeron, le echamos tal cantidad de carbón, lo multiplicamos por 7, nos faltan 6 más y lo entremos. No, lo calentaron lo más posible, a lo que se pudiera y se aguantara. Y fíjese, cuando se hizo este aviso a la gente, de que aquellas personas que no adoraran iban a ser lanzados a ese horno, se lanzó entonces una advertencia, no solamente era una notificación. Prácticamente, si a ti te dicen, haz esto, si no te voy a matar, ¿cómo se le llama eso? Eso es una amenaza. Es una amenaza. Entonces, el término modosito fue una advertencia. Fíjense, otra característica: no era lanzar a las personas para hacerlas sufrir. El tema de la crucifixión, en los tiempos de Jesús, la crucifixión tenía características, y una de ellas era que no se muriera la gente inmediatamente. La diferencia con el horno de fuego, la gente lanzada ahí era para morir lo más pronto posible, carbonizada, no era para hacer sufrir, era para quemar a la gente inmediatamente. Y conceptúan algunos así: era una incineración rápida, ¿verdad?
pero no por rápida quiere decir que iba a ser, no iba a doler, ¿verdad? Si una quemada, ¿cómo duele? Imagínese todo el cuerpo. ¿Se acuerda lo que pasó apenas por allá por la salida de Puebla con la pipa? ¿Sí? La gente que fue alcanzada por el fuego, fue una pasada, hermanos. Y cómo quedaban, pues era algo difícil. Y fíjese, este horno, a más del tema de servir para disciplina y para que esta gente que no obedeciera fuese ahí asesinada, también era un escarmiento para todo tipo de resistencia de los que estuvieran ahí cerca. Y algo importante, en esos tiempos del que habla del horno de fuego, era más común de lo que pensáramos el tema de castigar a la gente quemándola. ¿Se acuerda usted de Baal? ¿Se acuerda de los dioses mencionados en la Biblia? Había la gente que la ponían en los brazos de una figura que estuvo, una estatua, tenía sus brazos así y era su dios, y eso se calentaba por abajo, se calentaba y eso estaba calientísimo, y ahí posaban tanto a gente, tanto a niños, y era muy común eso de calentarlos, ya sea para ofrecer a sus dioses una ofrenda o para castigo de las personas. Y me gustó algo que un comentarista dijo ahí: castigo visible igual a obediencia masiva. Así lo manejó. Castigo visible igual a obediencia masiva. ¿Será? Daniel 3:7. ¿Qué dice Daniel 3:7? Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas, ¿qué dice ahí? Se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Recuerda esto. En el tema de lo temporal o lo atemporal, cuando hablamos de que si es algo actual o no, recordemos que muchas veces en la Biblia nos va a hablar de un todo de las cosas cuando llevaban su proceso, o a la inversa. Hablo yo de la gente que adoró. Y como la orden venía directamente de Nabucodonosor, algunos dicen que no nada más era un rey, era un emperador absoluto. No estaba diciendo, esto es una persecución religiosa. Algunos han dicho que era una coerción intolerable. ¿Qué es una coerción? Coerción es forzar a una persona con presión o con intimidación para que haga algo. Eso es coerción. Entonces hubo una coerción no tolerable para los hebreos. Y el que no obedecía estaba realizando prácticamente una traición al reino y a su monarca. Y esto, cuando vemos en Daniel 3, versículo 8, dice: por eso en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. No es que Nabucodonosor se dio cuenta solo, pero ahí había unos fulanos llamados caldeos, y esos caldeos, cuando se pone uno a checar, eran sacerdotes de un lugar llamado Bel-Merodac. Eran unos sacerdotes de un dios que era protector de Babilonia. No nada más eran decir son caldeos y ya. Cuando oigo caldeos es como si me figurara un caldero y ya. No, eran sacerdotes con una función. Eran sacerdotes del Dios protector de su reino. Y ellos fueron de chismosos. ¿Y por qué fueron de chismosos? La conclusión dice que fue por los celotes, los celos de la posición de los hebreos. Si hablásemos de nacionalidad, eran más de ese país los caldeos que los hebreos. Y los hebreos tenían una posición a veces por encima de muchos de ellos, entonces había celos hacia ellos. Y en el 9, y hablaron y dijeron al rey: rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, el salterio, la zampoña y de todo instrumento de música, que dice ahí, se postre y ¿qué? Y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, ¿qué? Se ha echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Y ahí va el recondenado chisme. Y dice: hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, fíjense, hermanos, vamos a entender esta parte. No te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. ¿De qué se dieron cuenta estos caldeos? ¿Cómo se dieron cuenta de estas tres personas? Cuando de todos los que se inclinaron, estas tres personas ahí estaban bien parados. Pero no nada más le dijeron: ¿sabes qué? Estos tremendos no adoraron la estatua que tú has levantado. No, también le dijeron: no te respetan.
Nabucodonosor, no te respetan. La otra, no adoran a tus dioses. ¿A cuántos dioses se tenía que inclinar en ese momento? Nada más a uno, ¿sí o no? ¿Por qué el argumento de decir no adoran a tus dioses? Porque ahí se trató de echarle chisme completo. Porque ellos, los caldeos, los traían en la mira de tiempo y fue su oportunidad, fue su momento. ¿Hasta ahí va conmigo? Sí, fue su oportunidad, su momento. Ni adoran la estatua de oro que han levantado. Los acusaron. Y fíjese, hay algo aquí que llama la atención en el versículo 6. Dice que quien obedeciera fuera lanzado. Y hay una palabra ahí curiosa, dice inmediatamente. ¿Se fija? Pero Nabucodonosor, ¿qué hizo Nabucodonosor? ¿Los lanzó inmediatamente? ¿Por qué? ¿Por qué no fue inmediatamente? Vamos al versículo 13. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Ahí mismo, son 3, no está Daniel. Y él, Nabucodonosor, les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Fíjense, él está diciendo mi Dios, pero él en su corazón decía: yo soy Dios, no me estás adorando. Por eso su enojo. Y dice, los 3 jóvenes tuvieron la oportunidad, hermanos. Los 3 jóvenes tuvieron la oportunidad de aclarar, retractarse, defenderse de los cargos en su contra. Pero dice el 15, ahora pues estáis dispuestos. Les dio otro chance. Fíjense, cambió, porque había dicho se lanzan inmediatamente. No, les voy a dar otra oportunidad. Les doy esta otra. ¿Estáis dispuestos para que oír el son de la bocina, de la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, zampoña, todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no lo adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios era aquel que os libre de mis manos? Fíjense, esa parte final de este versículo es, algunos han dicho que la parte medular de su autoengaño, de su falta de entendimiento, de su necedad. Con esto él no entendió, pero lanzó un desafío directo, no a los hebreos, sino al Dios de los hebreos, Jehová de los ejércitos, hermano. Y fíjese, le desafió y él fue avergonzado. Esta era una postura arrogante de él, y él dijo: ningún Dios va a estar por encima de mi Dios, ¿verdad? Y dijo: ¿qué Dios era aquel que los libre de mi mano? Él prácticamente está en una actitud de menosprecio. ¿Y qué cree, hermano? Espiritualmente Dios nuestro Señor le tomó la palabra y no lo vio Nabucodonosor como tal, pero fue un desafío. Exigió lo que Dios nunca comparte, hermano. Nabucodonosor exigió algo que Dios nunca comparte, y es la adoración. Dios jamás va a compartir la gloria con nadie, jamás, ni la adoración con nadie. Y hoy tenemos un grande lastre en el pueblo cristiano, no hablo aparte de lo demás. Nosotros todavía a la fecha estamos queriendo compartir la adoración dada a Dios con lo que a veces más nos gusta, con lo que más nos puede. En algunos es el trabajo, en algunos son los placeres, en algunos son cosas escondidas, en algunos es el dinero, pero muchos todavía a la fecha estamos negándonos y Dios es bueno, hermanos, pero esto es como un desafiar al Señor, y ya habiendo aceptado el Señor en nuestro corazón, hay que tener cuidado. Y dice el versículo 16, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, ¿qué dice ahí? No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Yo fuera Nabucodonosor, Dios me libre, ¿verdad? Pero hubiera sido y me sale con eso, yo agarro la gorra de don Ramón, la azoto y les mando al horno, hermanos. Sin más. Fíjese, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Es como diciendo, ¿para qué preguntas? Estás mal. He aquí, fíjense, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Importante aquí, he aquí nuestro Dios, a quien ¿qué? No dice a quien conocemos, no dice a quien nos enseñaron. ¿Qué dice? A quien servimos. ¿Por qué dice esto? Porque les constaba Nabucodonosor, a estos caldeos y a los hebreos mismos, que los hebreos servían a su Dios, y era un servicio de carácter exclusivo al único Dios.
Dice, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos. Fíjese, no dice nos va a librar, dice puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y fíjese, aquí hay que entender esto porque está interesante, hermano. Dice, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. No es una garantía, pero fíjese que dice adelante, y de tu mano, rey. Ahí está un contundente hecho. Nos libra porque nos libra. ¿Me explico? ¿Sí? Estaban seguros de lo que estaba pasando. Y si no, fíjese, y si no, sepas, oh rey, es decir, entérate que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Estos versículos, hermanos, en la Biblia están conceptuados como los textos más profundos sobre lo que es la fe bajo presión extrema, así como va. Es de los versículos más profundos referentes a la fe, ¿sí? La fe bajo presión extrema. Y para algunos teólogos es considerado también como un modelo supremo de fidelidad a Dios en medio de la circunstancia. Y cuando dice, fíjese, ahí me ayudas por favor, cambiándole. ¿Quién anda por ahí? Sí, 2, 3, probando. ¿Qué dice aquí? Cuando dice en esta palabra, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. El significado, hermano, en arameo quiere decir, no es, este asunto ya está decidido. Qué osados, ¿no? Qué valientes. Algunos dijeron que ignorantes, ¿no? Tenían muy claras las cosas. Es inútil discutir con algo que nosotros ya sabemos qué tenemos que hacer. En este asunto no hay deliberación, no hay que consultar a nadie, no hay que tener temor sobre el tema, no hay que esperar que se haga un juicio y un veredicto. La verdadera fe, que escúcheme esto, hermano, la verdadera fe no negocia cuando la adoración está en juego. Esa es la verdadera fe, cuando no se negocia. ¿Nosotros negociamos o no? ¿Cómo es nuestra fe, hermanos? Y no estoy diciendo cómo es tu fe, iglesia. La mía no la tomes en cuenta. ¿Cómo es nuestra fe? ¿Negociamos con ella? Ellos dijeron algo importante. Nuestro Dios a quien servimos puede librarnos de este horno, y de tu mano, rey, nos librará. Ellos tenían un entendimiento claro de algo que se llama omnipotencia de Dios. Él podía librarlos, ¿sí? Tenía también algo claro de que Dios, si en el pasado había librado a su nación de muchas cosas, Él podía hacerlo de nuevo. Eso no tenía ni pizca de duda, hermano. Y va algo a mí más aquí adelante. Hay algo que quiero comentarle y que va a aparecer aquí. Se me ayudan en el cambio y a ver si se alcanza a leer. Si no, pues ahí, luego me regaña, ponga la letra chiquita. Pero bueno, se lo leo. Dice aquí en estos pensamientos que los aterricé para que meditemos en ellos. La convicción da valentía. No estás convencido de algo, vas a estar incierto, vas a estar inseguro, quién sabe qué va a pasar. Pero la convicción, cuando estás convencido de algo, llueva, truene, relampaguee, se hace porque se hace. No es arrogancia, es certeza espiritual. La fe verdadera no improvisa bajo presión, porque esa fe se trabajó con antelación, se trabajó antes. La fe verdadera no improvisa las cosas, ya estaba anticipado. La fe está preresuelta, es decir, ya hay cosas ya pensadas, ya decididas, ya diseñadas, y cuando llega el momento de la prueba, de la tentación, de la duda, de la incertidumbre, la fe ya está lista, la decisión ya está preparada para entrar en ese horno. El carácter se forma, fíjese, se forma antes del horno. Creo que fue una decisión de que pues siempre que vamos. Nunca dice en la Biblia que los tres hicieron un team back de fútbol americano, es decir, una ruedita. ¿Qué le decimos a este hombre? Nunca dice eso. Dice que los tres le dijeron. Entonces el carácter se forma antes del horno. La obediencia cotidiana, escúcheme esto, hermano. La obediencia cotidiana al Señor y su palabra prepara nuestras vidas, nuestros corazones para las pruebas extraordinarias. No todas las pruebas tienen la misma dimensión. No todas las situaciones que llegan a nuestra vida, algunas pruebas llegan a nosotros porque es el momento que Dios permitió que llegasen. Algunas situaciones llegan porque las buscamos. Algunos momentos de mucho dolor llegan porque nosotros solitos nos acercamos a eso. Pero a mí mi Señor me dice, y el ejemplo lo tenemos con estos jóvenes, era una fe y fue una fe a toda prueba.
Jamás ellos supieron que iba a quedar escrito que ellos iban a ser liberados, que ellos no iban a ser quemados. Ellos estaban, fíjese hermano, algunos comentaristas dicen que ellos estaban con la idea que ese día iban a morir, pero no iban a negar a su Dios. Ellos estaban con ese pensamiento. Cuando ellos supieron que se le iba a aparecer un cuarto personaje ahí en el horno, ellos no sabían absolutamente nada de eso. Nosotros sí, y que suave, pero ellos no sabían nada de eso. Y dice: y si no sepas, oh rey, entérate que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Este versículo, esta parte de la Biblia, está conceptuada por muchos como de los versículos más radicales de la Biblia. ¿Por qué? Y si no nos libra, ¿qué crees? Aunque no nos librase, ya está resuelto, ya está dicho, no vamos a adorar, no vamos a hacer lo que estás diciendo. Era una franca postura. Estamos opuestos a lo que dices, con la grande diferencia que los hebreos no tenían, estos muchachos no tenían la jerarquía, el nivel y la última palabra en cuanto al tema de ser lanzados o no, el tema de la vida misma. Fíjese, entonces esto, cuando hablamos de esto radical, elimina la idea moderna muchas veces que la fe, fíjese esto, que la fe garantiza siempre resultados favorables. Yo puedo tener fe y yo debo de tener fe, pero eso no significa que el Señor, yo le puedo doblar la mano y tenga yo resultados favorables por el hecho mismo de que tengo fe. Es mi obligación creer en Dios, es mi obligación creer en lo que está en su palabra, pero no es obligación de Dios hacer las cosas como de acuerdo creo, siento, pienso o me urge que conteste, que tiene que ver con lo que yo creo que es lo necesario, lo bueno. Y eso queda completamente ceñido a lo que es la totalidad de la soberanía de Dios. Características de la soberanía: Dios decide, recuerde esto, lo que quiere hacer, cuando lo quiere hacer, como lo quiere hacer, con quien lo quiere hacer, y no hay autoridad, no hay nadie espiritualmente hablando, físicamente hablando, que le llegue al nivel a Él para cuestionarle y que tenga la razón. Porque si hablamos de la soberanía de Dios, Él es quien decide. Estos jóvenes entonces no sabían, en resumen, si iban a salir vivos, entonces estuvieron dispuestos a morir. ¿Me ayudas con José Luis en la que sigue? Y dice ahí: fe sin condiciones, obediencia sin garantías. Mi lealtad no la condiciona el resultado. No es así. El Señor no espera que yo le sea leal de acuerdo al resultado que Él me esté dando. Mi lealtad al Señor, por el contrario, mi lealtad al Señor es absoluta. ¿Qué pasa cuando nosotros nos casamos? ¿Qué decimos? ¿Se acuerda? Prometo serte fiel en las gorditas de chicharrón y en el taco de sal. Bueno, parafraseé, ¿verdad? En la enfermedad, en la salud, en la escasez, en la abundancia, etcétera, ¿no? La lealtad es algo importante, y como muchas cosas son el Espíritu Santo de Dios gobernando mi vida y ayudándome a tomar decisiones radicales. Siempre he pensado esto, hermano, no sé qué piensa usted. Un cristiano fiel, un cristiano que ama al Señor con todo su corazón, no puede ser ambiguo, no puede ser maleable, tiene que ser un sujeto, tiene que ser una mujer, tiene que ser un hombre radical. Es así, se tiene que ser radical. No podemos andar negociando y viendo, pues medio le entro, medio te busco, medio te creo al Señor. No podemos hacer eso con Él, no debemos hacer eso con Él. El resultado, fíjese, el resultado de ese ser fiel al Señor, a pesar de lo que viniera, da como consecuencia en este tiempo que nosotros podemos tener el mensaje de un tal Sadrach, un tal Mesac y un tal Abednego, que ¿qué cree? Yo los voy a ver allá en el cielo. Y decía mi pastor Pereda, a veces voy a preguntarle a Pablo esto, y le voy a hacer este reclamo tal o cual, que luego ni nos vamos a acordar, pero ahí van a estar estos personajes, va a estar Daniel también, gente que nos ha dado ejemplo y que se quedó escrito temas de fe en los cuales esa fe fue metida y fue ingresada al horno. Fue una obediencia sin garantías, fue una lealtad no condicionada por el resultado, ¿sí? Y fue una lealtad entonces absoluta. Y esos judíos pensaban como todo judío mosaico, es decir, todo judío enseñado en lo que está en el Éxodo 20, donde una de las partes dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí.
No te harás imagen ni ninguna semejanza. Y ahí va la gente y se cuelga la Virgen aquí. Y ahí va la gente y se cuelga la muerte. Su servidor, como luego anda en la calle, pero no de la amargura, luego me dicen, ¿cómo estás? Bien. Luego me pregunta mi esposa a veces, pues, ¿cómo te sientes? Pues bien. Pues no te veo tan bien. Bueno, yo digo que bien, ¿verdad? Y le digo a una de mis hijas, luego me pregunta, ¿cómo estás? Y le digo, bien. A mí siempre me va bien. Y luego se quedan pensando, ¿cómo? ¿Siempre me va bien? Pero ¿cómo es que luego pasa esto y esto otro? No, pero el cristiano siempre le va bien, hermano. ¿Por qué? Porque estamos bajo un diseño en el cual nuestro Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, me amó, se entregó por mí. Y tengo un tiempo de espera que aquí, que nos enfermamos, que nos pasa esto, pero todo está bien, porque vamos con Él y estamos bien. Entonces le comentaba a mi esposita, hablamos de esos temas, luego del cómo nos va en la vida y todo lo demás, pero llegamos a la conclusión, hermano, en resumen, que el Señor nos permite ser fieles y nos debemos de ser fieles a un único Dios verdadero, Creador del cielo y de la tierra, y estamos en sus poderosas manos. Y quiero llevarle a unas verdades bíblicas que yo entendí y saqué para que las compartamos y las veamos. Verdades bíblicas de 2 palabras aquí, y dice estos versículos, aunque no. ¿Se ha fijado cómo dijeron los jóvenes? Aunque no. Ese aunque no habla de fe madura, no condicionada por las bendiciones que pueda recibir. Aunque Dios no haga nada de esto conmigo, pero ahí va, hermano. Tenemos nosotros errores en el tema de cómo luego hacemos las cosas. Dice ahí, si tengo fe, ¿qué dice ahí? Nada me pasará. ¿A poco? ¿A poco no? ¿Sí? Si tengo fe, nada me pasará. Sadrac, Mesach y Abednego sabían que estaban a punto de morir. Otro error, Dios está obligado a rescatarme. ¿Cuándo ha pasado eso? No hay obligación, pero sí debe de haber devoción mía. De Dios no hay obligación, devoción hacia Él yo la debo de tener. Y la otra, la fe es para obtener beneficios. ¿Quién dijo eso? Lo sabemos, pero luego en la práctica pensamos otras cosas. Como tengo fe, ¿sí? Es que debe de haber beneficios. ¿Quién dijo? ¿Fue un beneficio el que estos jóvenes fueran lanzados? Cuando lleguemos al tema de Daniel en el foso de los leones, ¿fue un beneficio? ¿Había fe o no? ¿Cuántas veces oraba Daniel? 3 veces, 3 veces al día, ¿verdad? Y hay algo que se llama la teología de la soberanía absoluta de Dios, es decir, habla de lo que es Dios y de lo que Él decide. Y número 1, Dios es capaz. En la soberanía de Dios, Dios tiene toda la capacidad. Es decir, Él no se va a dejar manipular por nada ni por nadie. La otra, en la soberanía de Dios, en ese conocimiento de Él, Dios no está obligado. Algunos piensan que Dios es como una lámpara de deseos. Pido y ahí va a estar, y no es así. Y la otra, Dios es libre en sus decisiones. Es decir, no ha existido, no existe y no existirá alguien o algo capaz de manipularlo. Esa es la soberanía de Dios. Y me ayudan, por favor, en la que sigue. Ahí que dice, no es lo mismo una fe de horno que una fe de bendición. Hay gente que cree por lo que Dios ha hecho alguna ocasión y piensan que es una regla. Mi proporción de creer en Dios es proporción a la manera que Dios me bendiga. Entonces no es así, hermanos. La fe de horno, esa fe de la que estamos hablando, es una fe en la que yo sé que voy a entrar en un momento recio. Y hay ocasiones que podemos darnos cuenta anticipadamente que estamos entrando en una situación de dolor, de angustia, de desesperación. Y hay veces que cuando sentimos ya estamos adentro. Pero lo importante es que Dios dejemos que trabaje en nuestra vida para que lleguen esos momentos, cuando lleguen esos momentos, nuestra fe esté bien cimentada. Porque hay gente, hermano, que ha caído en esos hornos y la fe no ha estado cimentada, y sumado al problema mismo está la falta de fe y entra la desesperación, entra la angustia. Tú vas a una clínica, yo voy a la clínica
y nos dan un resultado de una biopsia porque te sentiste mal y te dicen: tienes 2 meses de vida porque tienes metástasis, tienes cáncer en huesos, tienes cáncer en órganos y te queda tanto tiempo. ¿Qué haces? ¿Qué hago? ¿Por qué, Señor, si soy tu hijo? ¿Por qué si no te he negado nunca? Si he enseñado a mis hijos, ¿por qué? Y nuestro pensamiento inmediato es un ¿por qué? Y le voy a decir algo, eso no es lo que debe de ser, pero eso es muy normal. Pero ese muy normal no quiere decir que se queden las cosas ahí. Yo debo de estar, por eso es importante, hermano, por eso la insistencia de que leamos la Biblia, por eso la insistencia de que pongamos en orden nuestra relación. Si no estamos casados, nos casemos, necesitamos estar en el orden de Dios, necesitamos estar rebuscando con todo el corazón, porque no todo el tiempo van a ser tiempos como luego de repente estamos tranquilos. Llegan momentos durísimos en la vida del ser humano en la que necesita estar plantado. Si no está plantado, se va a llevar de corbata hasta más de uno. Y podemos llegar en algo no deseable, en el que incluso maldigamos a aquel que es Dios y Señor de nuestra vida. Y no podemos permitir que eso pase. Por eso está escrito: si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Y no lo hacemos. Cuando hacemos ese, no es un accionar intermitente. La humillación del cristiano es algo todos los días. Y entra una palabra hermosa que yo le he dicho: entonces. Y no tenemos dimensionado cuando se abren las ventanas de los cielos y Dios derrama bendiciones. Que de un vaso, no solamente que se llenó, se salió de ese vaso la bendición y se está tirando y sigue derramándose. No estoy hablando de lana, no estoy hablando de una casa opulenta ni de 20 carros, estoy hablando de algo que está por encima de todo eso. Y luego por ahí, luego a veces somos criticones, ¿verdad? Como el pentecostal dice arrebato. Pero hay cosas que es una realidad, hermano. En el tema de la acción está sucediendo eso. Estamos agarrándonos de esas problemas, de esas promesas, y las hacemos parte, y las hacemos hígado, las hacemos columna vertebral de nuestra vida. Y de ahí, aunque Él me matare, en Él espero. De eso se trata. Estos jóvenes, así de jóvenes. ¿Se acuerdan que hablamos de Daniel cuando llegó? Cuando lo confrontaron por lo del sueño, tenía como Jorgito unos 15 años. Aquí no dice, ya había pasado un rato, ya estaban más maduritos, pero eran chavos de todas maneras. Y ellos tenían bien claro de lo que se trataba, hermanos. Si tú y yo hubiéramos sido Sadrac, Mesac o Abednego, ¿qué hubiéramos hecho? No, con tal de que no me hagan bombón de fogata, pues nada más es tantito. Escúcheme algo, para el diablo ni tantito. Para la idolatría, alguien que no sea mi Dios, ni tantito. Porque ese tantito es el umbral para luego que se abra una puerta, y por ahí el hombre da la tendencia a seguir, y no debemos permitir que eso pase, no en poder nuestro, no en nuestras fuerzas, sino en el poder y las fuerzas del Señor. Dice el 19, versículo 19, entonces Nabucodonosor, cuando le dijeron, ¿sabes qué? Ni para qué hablar de este tema, ni digas. Nabucodonosor dice, se llenó de ira, se demudó el aspecto de su rostro contra estos jóvenes y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Dicen aquí los que comparan las traducciones, dice que de la ira se le desfiguró el rostro. Eso es demudar, le cambió la apariencia normal, se le puso todo feo por lo enojado. Mandó calentar el horno 7 veces más, de una manera figurada. Y mandó a hombres muy vigorosos, dice el 20, que tenían su ejército, que los atasen a Sadrac, Mesías y Abednego para echarlos en el lago de fuego. Serían entonces, de acuerdo a lo que sabemos cómo eran los hornos, serían lanzados por la parte superior. Estos varones fueron atados con sus mantos, calzas, turbantes, vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era que, dice ahí, el 22, esturge ya, o sea, de lo enojado que estoy, ya rápido, lo más rápido, ya que se chicharren de una vez. Así es.
y lo habían calentado mucho. La llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a estos jóvenes, Sadrac, Mesac y Abednego. Se dice entonces que murieron estas personas por las teas de fuego calcinados, murieron calcinados, y esto fue inmediato, hermanos. Sadrac, Mesac y Abednego, estos tres jóvenes, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Fíjense, fueron lanzados sobre leños y sobre carbones encendidos, sobre ellos. No nada más el fuego a los lados, cayeron sobre el mismo fuego. Y pasa algo que le quiero dejar como una información para usted. En este capítulo 3 mencionan algunos que hay unos versículos del 24 al 90, que no están conceptuados estos versículos como versículos originales del libro de Daniel. Y esto están en algunas versiones del 29, no, versículos del 24 al 90. Es una adición, es algo que está no dentro del canon sagrado aprobado como tal, pero uno de ellos se llama el cántico de Azarías en el horno y otro se llama el cántico de los tres jóvenes. Esto es algo, hermanos, que cuando tú te pones a buscarlo, tú lo puedes encontrar. Si gustas buscar en una Biblia que se llama la Biblia de la Mishnah, o tú lo vas a encontrar. Si alguien luego si quiere leerlo, le paso el dato. Y ahí está la adoración, y lo menciona que fueron cánticos expresados dentro del fuego. Pero como no está conceptuado como algo divinamente inspirado, no lo insertaron esa ocasión en el libro de Daniel. Y en el versículo 24, el rey Nabucodonosor, después de que llega un momento que estaba ahí el horno, y luego, ¿qué dice ahí? Se espantó, se llenó de asombro y se levantó. Y algo que llama la atención, dice, se levantó ¿qué? Apresuradamente, y dijo a los de su consejo: ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: ¿es verdad, oh rey? Y él dijo: he aquí, yo me quiero poner en el buen plan, me quiero poner en la postura de la gente que estaba ahí. No solamente es que echaron 3, había 3 personas ahí paseando, y al final de cuentas no eran 3, eran 4. ¿Qué impresión te da esto? ¿Has visto a alguien caminar sobre el fuego? Y no sobre, sino invadido de fuego. Jamás. He aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Él vio literalmente un milagro, compartió visualmente ese milagro con los demás, y hubo, algunos dicen, una irrupción visible, y un comentarista dijo por ahí: el fuego, que debía ser instrumento de propaganda para él mismo, para el rey, se convirtió en un púlpito de la gloria divina. Así fue. Y el fuego, una de sus características, no nos da tiempo, tengo 2 minutos ya. Fíjese, cuando dice el cuarto es semejante al hijo de los dioses, en el arameo eso es Damé Levar Elaín. Eso quiere decir, era forzoso hablar en plural y decir dioses, porque en el vocabulario de Nabucodonosor no había el concepto de un dios. Por eso dijo el hijo de los dioses. Y entonces él lo comenta de esa manera. Y algo que no se comenta mucho, ¿ha usted oído de lo que es una teofanía? Aquí yo lo he mencionado, ¿se acuerda qué es una teofanía? No es una canción, hermanos, ¿no? Dios se digna manifestarse, expresarse a sus hijos. A esto le llaman muchos una aparición preencarnada de Jesucristo, una aparición momentánea, y a ellos le llaman cristofanía. A veces, ya cuando lleguemos allá al cielo, va a decir a veces el Señor: ¿por qué ponías tanta palabra? ¿verdad? Pero bueno, el tema es que le conceptúan como cristofanía. Ese cuarto personaje tenía apariencia divina, y nos recuerda en la Biblia más de una ocasión que habla del ángel de Jehová que se apareció, o el ángel de Yahweh, como se puede decir sin entrar en tanto problema de la pronunciación, cuando se aparecía. Y el tema de que se apareciese esto a los patriarcas, y en ese tiempo era muy común. Cerramos en el 26 al 30. Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesac y Abednego. ¿Y qué les dijo después? Siervos del Dios Altísimo, vengan, salgan, vengan. Ellos salieron de en medio del fuego,
y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar estos varones. Como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun en el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Una enseñanza grande para nosotros, hermanos. ¿Dónde quedó el cuarto personaje? No dice, pero no dice que salió con ellos. ¿Cómo para qué? Ya estaba todo claro. Para Nabucodonosor estaba claro, pero tan claro y a la vez que no. Si tú te checas, y ustedes y yo checamos, nos vamos a dar cuenta de algo. La postura, a partir de ahí, Nabucodonosor dio libertad y ordenó que no se dijera nada en contra del Dios de los hebreos, pero ahí todavía no está hablando de que era su Dios. Y cierro con principios espirituales para nosotros. Número 1, principio espiritual. Ahí me ayudan, por favor. Dice, Dios no siempre nos libra del fuego, hermanos. Muchas veces nos transforma dentro de Él. No es que nos libre, tenemos que entrar para ser transformados. No hay manera de ser transformados fuera. Otro principio espiritual, cuando el creyente entra en el fuego por fidelidad, descubre que Dios ya lo estaba esperando adentro del fuego. Es así. Dios te está en todos lados. Está antes de la prueba, está en medio de la prueba, está después de la prueba, y eso es fuego. Les doy otro principio espiritual. Al mirar a Dios no es lo mismo que pertenecerle. Nabucodonosor, fíjese con lo que recibió de la interpretación del sueño, la revelación y la interpretación del sueño, más esto, él admiraba al Dios de los hebreos, pero aún después de esto no era su Dios. Admirar a Dios no es lo mismo que pertenecerle. Y otro principio, Dios no necesita decretos para sostener su gloria. Dios no necesita de que alguien le avale o no le avale para que Él tenga la gloria que corresponde a quien es Él. Y yo adoro al Señor, hermanos, porque ese Dios del que habla la Biblia, ese es mi Dios. Es el cual adoro, es el cual tú sirves y adoras. ¿Sí servimos a Dios? Amén. ¿Cuántos de aquí no tienen ministerio todavía? Ahora tengo que preguntar de nuevo, ¿sí servimos a Dios? Y repito de nuevo, ¿cuántos todavía no tenemos ministerio? Es que estoy esperando a que se acerque el pastor, o que se acerque un hermano que vea para qué soy bueno. Y no es la dinámica así. Necesitamos decirle al Señor que nos ayude a servirle. Y por eso, por lo tanto, decretó Nabucodonosor que todo pueblo, nación, lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, ¿qué dice ahí? Ya no dice quemado. ¿Qué dice ahí, hermanos? En el 29, sea descuartizado y su casa convertida en muladar. ¿Por qué cree que ya no habló del horno? ¿Por qué no se menciona aquí ya el horno? Algunos dicen porque le perdió la fe al horno. ¿Cómo la ve? Ya ni modo que la descuartizada regrese, ¿verdad? ¿Sí me explico? Nabucodonosor fue alguien confrontado divinamente, no una, no dos. ¿Cuál? ¿Se acuerda usted? Y lo vamos a leer en su momento. ¿Cómo fue cuando el Nabucodonosor le cayó el 20 y entendió quién era Dios? En su momento de más efervescencia, de más orgullo, de más decir yo las puedo, fue cuando el Señor dijo, no, tú no entiendes. ¿Y lo hizo qué? Lo hizo una bestia, ¿verdad? Y bueno, continuará la próxima semana. ¿Puede ponerse de pie? Vamos a orar. La fidelidad al Señor vale más incluso que la supervivencia del ser humano. La adoración a Dios vale más que la vida misma. Y Dios vale más que todo. Amén. Vamos a dar gracias. Bendito Señor, te adoramos. Tú eres bueno, misericordioso. Estás con tu pueblo, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra es bendita y tú quieres que nuestra vida, Señor, se entregue de lleno a ti. Quieres que creamos en ti de manera confiada, de manera plena. Y nos encargas cada día creer en ti,
conocerte, Padre. No hay manera de creer de manera plena, cada día más en ti si no te conocemos. La manera de conocerte es, Señor, entendiendo, leyendo, estudiando tu palabra, pidiendo que tu Espíritu Santo revele por medio de tu palabra lo que tú tienes para nosotros. Esto a nosotros aumenta la fe, genera inicialmente la fe, aumenta la fe, y cuando llegan esos tiempos de fuego, Señor, nos permites no solamente alcanzar a salir, nos permites, Señor, ser incondicionales a ti en toda circunstancia, en toda prueba, en toda situación. Es una fe, Señor, que sale airosa en medio de la prueba. En el nombre de Jesús te pido por cada uno de mis hermanos que están aquí, por mi vida misma, por nuestras familias, cuánto te necesitamos, Señor. Permite que no nos distraigamos con todo lo que vemos, con todos los placeres, con todas las tentaciones, con todo lo que incluso por descuido pudiésemos nosotros buscar o provocar. Perdónanos en este día, y permite, mi Dios, que nuestro corazón sea leal, sea fiel, sea entregado a ti, y que, Señor, tengamos muy claro que en ti siempre estamos bien. Gracias te damos y lo pedimos todo en el nombre poderoso, en el nombre santo y sublime de nuestro Señor y Salvador Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén. Démosle una ofrenda de palmas al Señor, hermanos. Gracias. Bueno, tenemos